Muy buenas tardes, Yodanis Muñoz es mi nombre, soy la directora académica de SAP Academy y en la tarde de hoy estoy encantadísima de acompañarles en calidad de moderadora a este evento tan especial para nosotros que hemos estado mensualmente. Hoy estaremos conversando con nuestro director técnico Rubén Castillo sobre operaciones para el desmantelamiento y disposición de instalaciones de asbesto. Si recuerdan, en meses anteriores tuvimos una primera conversación sobre este tema y como es un tema tan extenso, pues les prometimos una segunda parte y aquí estamos cumpliendo con lo prometido. Ya tenemos a Rubén con nosotros. Rubén, si nos saludas. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esto que fue una promesa que hicimos en el mes de marzo, dispuestos para atenderles y contarles un poco de qué va esta temática del día de hoy, que sin duda alguna sigue siendo un tema relevante. Así que sean todos bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, espero que lo disfruten. Tenemos el agrado de nuevamente conversar un tema tan relevante en el mundo de la seguridad y salud laboral de la mano de Rubén Castillo, nuestro conferencista. Rápidamente voy a contarles que Rubén es el presidente de SIP Consultores, una de las empresas del grupo SIP. También es nuestro director técnico, por ser el hombre más sabio en los temas y acumula la mayor experiencia a lo largo de más de no tengo el número exacto, pero estoy segura que Rubén tiene en esta actividad más de 40 años de gestión, por eso es nuestro director técnico, nuestro experto. Él es técnico superior en seguridad industrial con varios diplomados, entre ellos un diplomado en seguridad y salud laboral, uno en psicología industrial y organizacional. Es bombero profesional de carrera retirado y es una de las oficios o de las áreas de experiencia y sabiduría que más me encantan de Rubén. Además es instructor senior del ERTC en los Estados Unidos. Es experto en atención de emergencias con sustancias, materiales y desechos peligrosos. Y además de eso, vamos a decir, tiene ya muchos años en el mundo del coach, tanto ontológico como coach en el mundo de la seguridad. Así que contamos hoy, en la tarde de hoy, con una persona que, además de ser tan experto en estos temas que ya hemos conversado, hemos tenido ocasión de conversar en otras oportunidades, una conversación muy agradable por la experticia, la sabiduría y lo fácil que hace Rubén conversar sobre estos temas tan técnicos. Así que feliz de tenerlos con nosotros. Muy buenas tardes para todos. Bienvenido, Rubén. La audiencia es tuya. Buenas tardes a todos de nuevo. Bienvenidos a los que se van integrando en la actividad del día de hoy, el webinar del día de hoy. Quería comentarles que este es un webinar que viene a ser un complemento de uno que dictamos hace exactamente 2 meses, donde hablábamos del asbesto y del amianto como productos que han estado compartiendo vida con nosotros a lo largo de muchos años y que sin duda alguna representan hoy día riesgos importantes para la vida y la salud. Habíamos prometido en aquella ocasión una segunda parte del tema, dada lo amplio y lo interesante que era, y en efecto el día de hoy hemos decidido traerlo para todos ustedes. Y prometí en aquella ocasión hablar de las implicaciones operacionales, la parte de seguridad que tienen el desmantelamiento, acondicionamiento, transporte y disposición final de material de asbesto y o de amianto. Así que lo prometido es deuda y vamos a iniciar nuestra disertación imbuidos en estos elementos que le acabo de nombrar. Las implicaciones operacionales y de seguridad que tienen todo lo que tiene que ver con el manejo de asbesto. En aquella ocasión hablábamos y nos hacíamos una pregunta muy interesante. ¿Por qué es importante este tema? El tema acerca del asbesto. Bueno, por múltiples razones. Primero que nada, ya es un mandato de Naciones Unidas que todos los países firmantes de los acuerdos que forman parte y hacen vida con Naciones Unidas, debemos estar alineados con la eliminación de este mineral de todas nuestras aplicaciones, llámense techo,
aislantes, separadores, material de construcción, entre otras aplicaciones. ¿Por qué? Muy sencillo. 107.000 personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con el asbesto. Ya esa es una razón. Con que muere una persona al año ya es suficiente. Sin embargo, son 107.000 personas al año aproximadamente que mueren afectadas por haber estado en contacto, haber sido contaminados con asbesto en cualquiera de sus clases. Y en el año 1986, la Oficina Internacional del Trabajo declaró el asbesto como un carcinógeno ocupacional. Estos dos elementos le dan un contexto suficientemente contundente y amplio para que sea considerado el asbesto o amianto como una sustancia que es capaz de generar daños a la vida y la salud. Vamos a hacer un pequeñito repaso. Ahí les pongo 6 ejemplos de los asbestos o los minerales de asbesto más conocidos en el mundo industrial. El asbesto, también llamado amianto o uralita, es un grupo de 6 minerales metamórficos fibrosos compuestos de silicatos en cadena doble. Esto desde el punto de vista físico, su composición física. El nombre de amianto viene del griego asbesto, que significa indestructible. Y en efecto, el asbesto tiene esa característica, es un elemento, un mineral poco corrompible, no es biodegradable, es biopersistente, por el contrario, y tiene capacidades interesantes de absorción de temperatura, de funcionar como aislante, tiene una característica muy importante como aglomerado. Sin embargo, las características positivas que tiene, obviamente no se contrastan con lo que es capaz de generar desde el punto de vista de daño de vibración. Estos minerales de asbesto tienen fibras largas, como tienen fibras cortas, sin embargo, todos ellos son resistentes y suficientemente flexibles como para que puedan separarse y entrelazarse. Por eso es tan fácil su industrialización para fabricar y constituir elementos que tienen que ver con el área de la construcción generalmente. Las exposiciones normalmente que afectan al ser humano básicamente tienen que ver por la vía respiratoria. También por la parte de la ingestión. Sin embargo, en la vía respiratoria es cuando el impacto al cuerpo humano es más reiterado, profundo y grave. La ingestión realmente son pocos los casos, sin embargo se han dado cuando hubo una época en donde los tanques de almacenamiento de agua en las casas eran hechos de asbesto, por su misma característica, durabilidad, persistencia, poca pérdida de cualidades aún estando sumergido en agua. Es un mineral que se comporta muy bien. Sin embargo, él puede irse degradando y generando virutas o gránulos de este asbesto, los cuales pueden ser ingeridos por cualquier persona. Entonces, en líneas generales, un poco repasando lo que habíamos visto en aquella ocasión, son básicamente su modo de afectar al ser humano es a través de la vía de exposición por la vía respiratoria, generalmente. Tenemos uno de los casos más relevantes, además de los casos de minas, son los casos que se dieron luego de las torres de Nueva York, cuando la composición de la construcción tenía múltiples parámetros de asbesto. Y fíjense que hoy día, hace apenas una semana, murió un bombero nuevamente en Nueva York que fue afectado por el asbesto de cuando destruyeron las torres gemelas de Nueva York. 2 enfermedades básicamente que vemos, por no hablar de otras: mesotelioma pleural o peritoneal. Ahí vemos la parte respiratoria y vemos la parte gástrica como tal. Y el cáncer de pulmón son, como decir, las 3 lesiones más importantes que hacen al asbesto o al amianto incompatible con la vida y la salud de las personas. Muy bien, hay algunos valores que son importantes que conservemos y que sepamos, y que todo esto está medido y está siendo observado por organizaciones que tienen como cometido el controlar
y resguardar la parte preventiva que tiene que ver con la exposición. Entonces hay unos valores límites máximos de fracciones respirables y que tiene que ver con un 0.1 fibras por centímetro cúbico, igual al ACIH americano. Son normativas nacionales que se contrastan con la internacional y ese es el parámetro mínimo que puede permitirse. Sin embargo, aún así, la vida humana puede verse afectada. 0,1 fibra, imagínense ustedes. Obviamente una manera de medir cuántas fibras hay en el ambiente es a través de un sistema de captura de masas de aire, y si en esa masa de aire quedan los filtros impregnados con más de un 0,1 fibras por centímetro cúbico de aire absorbido, obviamente vamos a tener una condición de riesgo. Todas llevan la notación T para que ellas sepamos que son una variedad de amianto y tienen prohibida su fabricación y uso y comercialización. Según la OM del 712-2001, el BOE 299, perdón, del 14 de diciembre de 2001, conserva también esta normativa, la norma conveniente 3689-2001, asbesto, muestreo y método analítico fondo norma, también habla de qué se debe hacer y cómo se debe muestrear, y la norma conveniente 2251-98, asbesto, transporte, almacenamiento y uso. Digamos que son las normas más relevantes de las cuales podemos echar mano a la hora de intentar reducir o eliminar la persistencia del asbesto en nuestras instalaciones, llámese industriales o llámese domésticas. Es importante saber que el asbesto tiene múltiples aplicaciones y igualmente el amianto como elementos. En la construcción, como materiales de construcción, vamos a encontrar presencia de manera importante en lo que tiene que ver con aplicaciones de concreto, aplicaciones de cemento, muchas veces mezclados con estos aglomerantes para construcciones de puentes, vigas, columnas, etc. Incluso hay embarcaciones que tienen dentro de sus características de construcción porciones de asbesto o de amianto en su estructura, en demoliciones de estructuras, en vertederos de basura podemos encontrar asbesto, en plantas industriales, sobre todo en chimeneas y en calderas, casi seguro que hay un altísimo porcentaje de encontrar asbesto. Y sobre todo las calderas industriales y las bases de las chimeneas de combustión, vamos a encontrar asbesto porque, como les decía antes, es un excelente material de aglomerado que tiene un comportamiento extraordinario para manejarse como aislante y como elemento que garantiza de alguna manera un buen manejo de temperaturas en cualquiera de los ambientes industriales. Así que el asbesto lo podemos encontrar en N cantidades. Ahí vemos otras aplicaciones de asbesto. Ahí al fondo, en la parte superior central, vamos a ver un barco, vamos a ver techos de casas, techos de galpones. En la parte central derecha vemos cómo las pastillas de frenos de los vehículos y las zapatas de los frenos de los vehículos también tienen una gran porción de asbesto. Cada vez eso va quedando eliminado, pero durante muchos años eso se utilizó en todos nuestros países de norte a sur y de este a oeste. También tuberías de refrigeración, tuberías de calderas pueden estar cubiertas como aislante con estos materiales de asbesto o materiales de amianto. Por eso es que es tan importante mantenerse alerta, porque tiene tantas aplicaciones este material de asbesto o de amianto que lo podemos encontrar en múltiples condiciones y tiene múltiples posibilidades de aplicabilidad en el mundo industrial y en el mundo doméstico también. Vamos entonces a entrar ahora en lo que se refiere a este webinar como tal. Y vamos a ver ya no solo el aspecto normativo, que ya lo tocamos en el primer webinar, tocamos el aspecto del conocimiento propio, mucho más extenso,
que lo que hemos visto hoy, del asbesto como mineral, como sustancia que se encuentra en el ambiente de una manera natural y que es explotado en una cantera como si fuese una mina de cualquier otro mineral. Entonces, nos planteamos en este nuevo webinar hablar de aquellos aspectos que forman parte del protocolo para el manejo adecuado, apropiado y seguro de asbestos en cualquiera de sus posibilidades. Entonces, por ejemplo, pueden ver allí cómo tenemos un punto número 1, que son los aspectos administrativos. Un punto número 2, desmantelamiento, que es una acción netamente operativa. El acondicionamiento igualmente es una acción operativa, pero que ambas, desmantelamiento y acondicionamiento, tienen un gran componente técnico, que es importante no dejarlo de lado. Luego la carga y transporte, que no es una carga y transporte convencional ni normal, tiene que tener cierto rigor, cierta característica de seguridad. Y finalmente la disposición final, que más allá que sea un acto operativo, tiene detrás de sí todo un componente técnico-científico que tiene que ver con la disposición del asbesto en un espacio seguro y apropiado. Aquí me quiero quedar un momento en el punto número 1 de los aspectos administrativos. Los aspectos administrativos, definirlos es complicado por una razón muy sencilla. El trámite para poder hacer desmantelamiento, acondicionamiento, carga y transporte y disposición final pasa por el Ministerio de Salud acá en Venezuela. En otros países, la autoridad reguladora seguramente va a tener ciertas exigencias. Acá hay que hacer una descripción de la actividad, hay que describir la parte operativa paso a paso, cómo se va a realizar, qué equipo va a utilizar, comprobar que el personal que va a estar involucrado esté entrenado, tiene las competencias y es una persona que tiene garantizada de alguna manera su estabilidad y bienestar durante los trabajos. Entonces, este aspecto administrativo es bastante engorroso, tiende a tardar cerca de un mes y algo, mientras que las autoridades reguladoras competentes emiten la autorización para que el trabajo sea ejecutado. Así que es interesante saber que el aspecto administrativo tiene una serie de elementos y componentes que necesitan ser autorizados y confirmados por la autoridad reguladora de cada país, por supuesto. Generalmente son los ministerios del ambiente. Aquí en Venezuela, por una razón netamente operativa, administrativa, tiene que ver con el Ministerio de Salud, porque obviamente ya sabemos que los daños a la salud de este material es verdaderamente importante. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de desmantelamiento, acondicionamiento, carga y transporte y disposición final. De cada uno de estos elementos vamos a trabajar 2 diapositivas, donde vamos a ver características distintas, sobre todo en las imágenes. El desmantelamiento no es más que una actividad netamente operativa que consiste en realizar una serie de acciones con el fin de desmontar, desmantelar y retirar material de asbesto de manera segura. Fíjense que voy a hacer énfasis en todas las láminas que tienen que ser de manera segura en cualquiera de sus presentaciones. Les reitero, el asbesto lo podemos conseguir en láminas, lo podemos conseguir granulado, lo podemos conseguir en trozos, lo podemos conseguir en bloques, lo podemos conseguir en adobos o en adobes, como también lo llaman. Lo podemos conseguir en tuberías de aguas negras, lo podemos conseguir en aplicaciones de tuberías. De muchas maneras lo vamos a poder conseguir y la verdad es que es mucho más costoso tratar de entender o saber o confirmar si es asbesto o no es asbesto. Así que aquí vamos a tener una disyuntiva y ven una foto en la parte superior derecha, una planta industrial como toda la parte del techo fue desmantelada por parte de nuestro personal. Nosotros durante muchos años
hemos trabajado el tema del asbesto bajo un criterio de seguridad y que yo un poquitico más adelante les voy a comentar. Luego en la parte inferior izquierda van a ver parte de nuestro personal desmantelando techos de galpones, o también en otros países lo llaman bodegas, que durante muchos años han tenido instaladas estas láminas de asbesto y que obviamente a pasar el tiempo hay que irlas removiendo, irlas sustituyendo por techos nuevos que no representan riesgo para la vida y la salud. Y luego a la derecha, en la parte inferior, vamos a ver la carcasa de unos tanques que manejan temperaturas criogénicas en algunos casos y que de alguna manera, depende del fabricante, algunas aplicaciones estaban constituidas por pequeñas camas o capas de asbesto para poder preservar la temperatura de estos tanques de almacenamiento criogénico. Ahí vemos cómo podemos encontrar también asbesto. Nosotros tuvimos una experiencia muy dura con un laboratorio transnacional que por muchos años habían almacenado asbesto en la parte superior izquierda y lo tenían en un depósito, pero el depósito con los años se fue deteriorando el empaque, quedaron expuestas las láminas y cuando se dieron cuenta, la verdad tenían un verdadero problema en manos y tuvimos que intervenir de manera tipo emergencia porque el almacén estaba dentro o muy cerca de una comunidad y obviamente esto representaba un riesgo para vecinos y personas aledañas, ¿no? Lo podemos encontrar en láminas, como está en la parte de abajo, la gente lo puede tener almacenado en sus plantas industriales, de manera incorrecta, por supuesto. Esto no quiere decir que sean maneras correctas, son maneras incorrectas y que están en contra de la norma. ¿Okay? Y luego en la parte inferior derecha vamos a encontrar cómo en la demolición de un espacio industrial pueden quedar elementos que no son asbesto, pero pueden quedar contaminados con asbesto. Y el trato que se le tiene que dar es como si todo fuese asbesto. Aquí el ahorro no vale, no cabe. No, que eso es cemento. No, que eso era concreto. No, aquí no cabe nada de eso. Si ese elemento concreto estuvo expuesto a polvo de asbesto, todo es tratado como asbesto. Eso se le llama en el área de respuesta de emergencia mi peor escenario. ¿Cuál es mi peor escenario? Bueno, que todo esté contaminado. Si todo está contaminado, obviamente es mucho más costoso transportar, acondicionar, desmantelar, agrupar material de asbesto que material para concreto solo. Pero bueno, los conductores tienen que ser responsables. Si yo sé que es asbesto, no lo mezclo con otras cosas. Y si no lo sé, debo investigar. Pero no que una vez que se haya hecho mal la operación, pretenda que todo sea tratado como si fuera concreto. No, ahí lamentablemente la norma es clara. Si el producto ofrece riesgo a la vida y la salud, ese producto tiene que ser tratado y manejado como el producto peligroso que en efecto es. Ya hablamos de desmantelamiento. Obviamente existen tácticas, existen operaciones, existen descripciones de operaciones distintas, depende. Porque, como si ustedes que el almacén o el depósito sea muy alto para él capital un tipo de maquinaria. Si son techos bajos es distinto. ¿Cómo se desciende la lámina? ¿Cómo se evita que se fracture la lámina? Porque recuerden que el asbesto, cuando el asbesto está íntegro, no hay ningún problema. Pero cuando la lámina de asbesto se fractura y permite que caigan, se convierte en algo pulvígeno, en un polvo, ya ahí el asbesto comienza a ser mucho más peligroso. El acondicionamiento no es más que la acción que consiste en aplicar técnicas seguras. Bueno, reitero nuevamente, técnicas seguras. Fíjense que en la primera que hablamos, en el desmantelamiento, hablamos de operaciones seguras. Aquí ya en acondicionamiento se hacen técnicas seguras con el fin de adecuar en una forma y manera los productos de asbesto en cualquiera de sus presentaciones. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo hacemos cuando el asbesto está granulado? Cuando el asbesto está tirado en un patio de almacenamiento y no tiene control. Bueno, ahí tenemos que ir a otra forma de empaque. Normalmente podemos empacar en big bag, que son los sacos
los super sacos grandes, resistentes, con un liner interior, de manera que la fibra o las puntas del abeto fracturado no rompe el saco, porque entonces estaríamos creando una condición de peligro distinta, adicional. Y lo otro es que si está granulado, podemos usar pipotes. Nunca vamos a transportarlo a granel. Ojo con eso. Hay clientes que pretenden que obviamente quieren abaratar el costo de transportar el material granulado, roto, fracturado, partida la lámina, de manera a granel, o sea, en una volqueta. Y eso no está permitido, porque reitero, el proceso pulvígeno que se genera a través de la vibración del vehículo, producto del mismo transporte, y adicionalmente a eso le sumamos la brisa, el viento, podríamos estar esparciendo abetos por todos lados y sería un acto de responsabilidad. Así que lo importante cuando hacemos acondicionamiento es que tenemos que mirarlo como algo técnico. Ahí vemos en la parte superior derecha un grupo de personas correctamente equipadas, con pieza facial full face, completa, con su casco, sus bragas de Tyvek, Next Gen o ProShield, que son las bragas estas comunes, las llaman bragas para salpicaduras o procesos pulvígenos, con sus botas de neopreno o de nitrilo, dependiendo del caso, pero la persona tiene que estar protegida. ¿Por qué? Porque ese trabajador va a estar expuesto probablemente durante un tiempo prolongado a estos agentes externos. Vemos en la parte izquierda, vemos cómo se van presentando las paletas, se van ordenando de una manera apropiada, que todas posean el mismo tamaño, para que las láminas quepan completas y no queden picos por fuera. Entonces, cuando me refiero al técnico, me refiero a que tiene que haber un criterio técnico. No puede ser un trabajador que no tenga experiencia, porque obviamente cuando él intenta empacar o fractura la lámina o la parte adicionalmente, creando otro riesgo adicional. Así que es sumamente importante hacer esta distinción entre operaciones seguras y usar técnicas seguras. Luego a la derecha, en el container que vemos allí, vemos recuperando de un container que estaba abandonado material de asbesto que a través de los años se había deteriorado y obviamente hubo que recolectar, hubo que reempacar en contenedores, lo que llaman contenedores de papelón, que son de papel cartón, fuertes, gruesos, rígidos, y allí se pudo colocar, luego se empacaron o se reempacaron en bolsas de poliuretano de alta densidad, o poliestireno, perdón, de alta densidad, y luego fueron sellados y presentados para su disposición final. Ahí vemos en la parte de acondicionamiento, igualmente en la parte superior izquierda, vemos el personal técnico bien equipado, incluso con delantal de neopreno, lo cual ofrece una barrera adicional al trabajador. Recuerden que aquí estamos hablando de seres humanos que están expuestos a ese riesgo y el riesgo tiene que ser manejado. No solo el riesgo externo, sino que ese riesgo o ese peligro no termine afectando al trabajador. Luego vemos en la parte superior derecha ya las láminas perfectamente agrupadas, ella pesa cerca de 700 kilos, una paleta de 1,20 por 1,10, hay paletas dobles. No solo está sellado el producto, sino que adicionalmente está precintado y está flejado contra la paleta, de manera de darle estabilidad a la carga. Entonces, cuando me refiero, reitero, a una operación netamente técnica, es porque tiene que tener estas características de alguna precisión, de algún sentido común, que permita que la lámina o el producto de asbesto, no importa su presentación, no genere otros desechos que lo conviertan en riesgoso o en más peligroso para la vida y la salud, sobre todo a las personas que probablemente no tengan nada que ver con este tipo de situación.
Aquí vamos a ver ahora la carga y transporte. Fíjense que ya desmantelamos, ya acondicionamos y ahora vamos a hacer lo que debería ser la carga o el acarreo y luego el transporte para trasladar los desechos conductivos de afecto de manera segura y apropiada. Fíjense que uso estos dos términos nuevamente. Uso segura o como una operación segura, como una actividad que requiere cierto grado de seguridad, pero ahora le agrego apropiada. ¿Por qué? Porque la carga, más allá de que sea segura, tiene que tener cierta característica de aprobación. La carga no basta con que sea segura, porque supongamos que yo monto la carga sobre la plataforma del camión, pero probablemente me excedo en el volumen o las apilo una sobre la otra. Entonces ya deja de ser segura porque no fue apropiada. ¿Me hago entender? Entonces, estos dos términos de hacerlo de manera segura y apropiada te garantizan de alguna manera que esa carga va a llegar de manera segura al sitio donde está destinado a llegar para su disposición final. En la parte izquierda vemos cómo el acarreo comienza desde el momento que desmantelas y bajas la lámina a un nivel de suelo, un nivel cero, digamos, a nivel de suelo. Luego la lámina de ahí es tomada seguramente por dos operadores y es llevada a un lugar donde se van colocando para que tengan la misma dimensión, el mismo tamaño y la misma manera de apilamiento. Luego de allí se colocan en paletas, depende de la dimensión que tú le quieras dar, depende del vehículo que tú quieras usar, va a usar más o menos paletas, o paletas de 1,10 por 1,15, o paletas de 1 por 1,10, o paletas de 1,15 por 1,50. Va a depender de lo que tú quieras hacer. Incluso nosotros nos hemos encontrado con clientes que han tenido paletas que ellos han mandado a hacer de manera de garantizar que sus láminas lleguen como ellos quieren que lleguen al centro de disposición final. Entonces, la primera fotografía a mano izquierda, vamos a ver un montacargas normal, convencional, tomando la carga en la horquilla de manera segura, de manera equilibrada, pareja, porque debe evitarse en todo momento que la carga se fracture, que la lámina se rompa. Reitero de nuevo, uno de los graves problemas que hay cuando se desmantela, cuando se acondiciona y cuando se intenta acarrear y cargar, es que la lámina se fracture. Reitero de nuevo también, ¿por qué? Porque al fracturarse una lámina, comienza el proceso pulvígeno, que es el que verdaderamente va a afectar a los seres vivos, llámese del reino animal o llámese, separándonos nosotros un poquito, a la parte humana como tal. Todo lo que pueda respirar se va a ver afectado por este polvo considerado peligroso. Luego a mano derecha tiene un camión 750. Generalmente tienen plataformas que pueden cargar de 10 a 12 paletas de 1,15 por 1,20. Obviamente cuando va a transportar de esto, se reduce la cantidad, porque no puede ser apilado. Tú no puedes montar una paleta cargada de láminas y arriba montarle otra paleta con más láminas, porque vas a fracturar la de abajo. Y eso se debe evitar en todo momento. Así que va a ser siempre muy importante conocer las dimensiones de la plataforma donde se va a transportar el desecho, porque precisamente va a depender mucho del tamaño de la lámina, de la forma como es configurada en la paleta, para que luego estas puedan ser subidas de manera segura y apropiada a la unidad que lo va a transportar. Luego a mano derecha ven lo que llamamos nosotros en Venezuela una gandola, que no es más que un camión chuto, un tractomotor, como establece la norma, un motor carrier, y luego tiene un remolque de 3 ejes. Allí no se ve, pero en la parte posterior tiene 3 ejes. Quiere decir que él es capaz de cargar aproximadamente 30.000 kilos o 30 toneladas de asbesto. Eso es muchísimo asbesto, pero una de las características, digamos,
que podría ser negativo el mirar o el inclinarse por el asbesto es que el asbesto tiene una densidad importante y tiende a ser un material muy pesado, o sea, que con poco volumen alcances pesos importantes. Entonces también a la hora de acondicionar, a la hora de desmantelar, es un aspecto que también debe considerar, que es el peso y el volumen de la lámina o del material si lo estás empacando en pipotes o en pipas, si lo estás colocando en super sacos o big bag, va a depender de todos esos elementos para que tu carga luego pueda ser segura y apropiada. ¿De acuerdo? Ahí vemos nuevamente la parte que tiene que ver con disposición final. La disposición final del asbesto es bastante sencilla. La disposición final tiene que ver muchas veces con un terreno que generalmente es permisado por el Estado, por el órgano regulador, y se abren fosas que son segmentadas y son identificadas por GPS, geoposicionamiento, disculpen, por geoposicionamiento a través de satelital y se entierran con nombre y apellido a una profundidad estándar que es establecida por el órgano regulador por un terreno que ya fue revisado, estudiado y permisado por el ministerio que esté a cargo responsable de eso. Ok, consiste en colocar o disponer los desechos de estos en un lugar permisado para tal fin, aplicando métodos científicos bajo especificaciones normativas de la autoridad reguladora. No se puede poner asbesto en cualquier lugar, no se puede poner asbesto en cualquier vertedero de basura. Está prohibido, es ilegal hacer eso, por una razón muy sencilla. El asbesto es considerado un material peligroso igualmente. ¿Qué hace en los centros de disposición final? Hace muchas cosas. El asbesto puede ser colocado en fosas y ahí es mezclado con otros materiales, se le reduce su grado de peligrosidad, prácticamente se diluye con otros sólidos y puede ser utilizado para fabricar la propia fosa donde se dispone. Si tienes previsto agrandar la fosa, tú puedes colocar en tu fosa paredes o suelos que tengan cierto contenido de asbesto o de amianto. Obviamente eso responde a un análisis físico-químico que permita saber qué volumen hay, qué granulometría tiene esa aplicación que está intentando hacer. En otros casos, sencillamente se entierra en grandes fosas y se van colocando de manera ordenada, afilada, con nombre y apellido, de dónde viene, qué empresa le pertenece, qué empresa la operó, o sea, fue la que hizo la disposición, entre otras cosas. Así que, digamos, en este medio nada es azar, todo tiene su razón de ser. Hay algunos casos incluso que la convierten en mezcla, una mezcla de concreto, y es colocado en barriles, y esos barriles duran per secular seculorum, almacenados en estos centros de disposición final, colocados en fosa igualmente identificados. Así que los modos de disposición final son de alguna manera limitados, son modos de disposición final llamamos físico-mecánicos o mecánico-físicos, que tienen que ver básicamente con otras construcciones dentro del centro de disposición final, aplicaciones dentro del centro de disposición final y almacenamiento a nivel de fosas en estos centros de disposición final. No hay manera de quemarlo, no hay manera de diluirlo, no hay manera de convertirlo en otro material a través de una reacción química, ni mucho menos. Por eso le decía que el asbesto es un producto que no es biodegradable y una de sus grandes características, buenas y malas, dependiendo cómo lo queramos ver, es la capacidad de biopersistencia que tiene desde el punto de vista ambiental. Lo que quiere decir entonces que donde hay asbesto hay un impacto más allá del humano
más allá de la afectación del humano, hay un impacto ambiental que debe y tiene que ser resuelto. Así lo establecen las leyes venezolanas y la normativa técnica que aplica para cada uno de los casos igualmente lo prevé. Así que el asbesto, señoras y señores, sin duda alguna representa un riesgo importante para la vida, la salud, y ahora incorpora un nuevo elemento que es, desde el punto de vista ambiental, también tiene sus restricciones importantes a los efectos de manejarlo, acondicionarlo, desmantelarlo, perdón, y hacer su disposición final. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo se manejan las cosas a lo interno. Ya sabemos qué se hace en cada una de las fases. Ahora vamos a ver cuáles son las acciones de seguridad. Recuerden que el título es ese. ¿Cuáles son las incidencias operativas y de seguridad cuando yo manejo AB? Entonces, lo agrupé en 4 aspectos que, a mi juicio, son aspectos relevantes e importantes a la hora de manejar de manera segura y apropiada asbestos o amiantos. Primero, personal técnico entrenado y certificado. Segundo, equipamiento de seguridad apropiado. No puede ser cualquier cosa. Yo he visto, bueno, cualquier cantidad de exabruptos, cualquier cantidad de locuras, intentando manejar asbesto de una manera que seguro raya con la irresponsabilidad del ser humano. Como tercer punto, estructura funcional de comando de incidentes. Es una estructura a la cual me apego de manera integral porque considero que es la mejor opción. Y finalmente, protocolos de seguridad que tienen que ver con esta condición. Así que vamos a ver uno por uno para ir chequeando qué aspectos propongo y qué les recomiendo. ¿Sí? Acciones de seguridad. Personal técnico entrenado y certificado. Empecemos por decir que la persona que se involucre en este tipo de trabajo, fíjense que digo personal técnico. No estoy hablando de egipcios, no estoy hablando de personas de otros países, no estoy hablando de personas que hacen vida en la calle, ni mucho menos. Estoy hablando de personal técnico. La persona que se involucre o que sea involucrada desde el punto de vista laboral con una actividad de asbesto, tiene que tener ciertas condiciones desde el punto de vista físico. Tiene que ser una persona que no tenga ningún tipo de afectación respiratoria, preferiblemente. Generalmente se requiere una persona fuerte, ágil, dinámica, que tenga capacidad de movilidad, capacidad de tener conocimiento propio de su seguridad en un trabajo de alto riesgo como es trabajar con asbesto. Además, tiene que tener un amplio conocimiento en los equipos de seguridad. Vemos la lámina número 2, la fotografía número 2. Vemos a 3 personas correctamente equipadas, con casco, pieza facial full face, con filtros para gases, y su vestimenta, su braga, como lo comentaba Al, puede ser varias marcas. Nosotros recomendamos ProChill, NextJet o Tyvek, que son las más comunes, y sus guantes, que no deben faltar. Sus botas tienen que tener puntera de acero, porque, o puntera resistente a golpeos o a golpes y caídas, porque las láminas pueden fracturarse, partirse y golpear al trabajador. Y luego fíjense que detrás de ellos está una pancarta alusiva a las normas y reglas de seguridad que se deben cumplir en el espacio de trabajo. Recordemos que cuando arrancamos con asbesto, estamos trabajando en un ambiente pulvígeno, en un ambiente que representa riesgo para la vida y la salud, y hay una serie de normas y requerimientos que se deben cumplir cuando uno está dentro de este sitio, lugar, espacio geográfico, y además cuando está dentro o debajo de la estructura, manipulando las láminas o manipulando herramientas o equipos, por lo que piensa desmantelar. Luego en la mano derecha, al final, extremo derecho, vamos a ver que además de estar bien equipado, además de tener equipo apropiado,
también van a tener que usar ciertas herramientas, van a tener que usar maquinaria, un montacarga, un pinchover, un elevador tipo tijereta, van a utilizar llaves mecánicas, porque a veces hay que aflojar pernos, a veces hay que aflojar ganchos y una serie de elementos que son importantes. Así que el técnico que va a trabajar allí tiene que tener un conocimiento interesante, importante, para que la actividad pueda ser realizada de manera segura. Ahí vemos en la fotografía del medio, vemos cómo hay un líder de seguridad que debe estar también preparado para abordar el tema de arresto. Se reúne con su equipo de trabajo, define condiciones, definen acciones y es un trabajo, digamos, en donde la comunicación tiene que ser suficiente y necesaria para la actividad. Luego a mano derecha tenemos un equipo, en este caso móvil, una retroexcavadora que sea capaz de, fíjense que es cubierta, es con vidrio y con aire acondicionado, porque ella va a estar manejando material en forma de granulado y va a levantar polvo. Entonces la persona que esté allá adentro también debe estar correctamente equipada y protegida, porque va a estar expuesta una cantidad de tiempo importante a este ambiente pulviente. Entonces, fíjense cómo allí les muestro cómo la persona tiene que estar correctamente equipada de acuerdo a lo que establecen los parámetros normales en estos casos. Ahí vemos cómo vamos a encontrar un equipamiento de seguridad. Ahora, ¿puede ser cualquiera? No, tiene que ser apropiado. No es cualquier equipo, es el equipo que corresponde. Muchas veces hemos encontrado en empresas personal de la propia empresa con el uniforme de la empresa manipulando láminas de arresto. Eso no puede pasar, eso es incorrecto, es ilegal y la persona se está exponiendo a peligros adicionales nada más. ¿Okay? Pues una persona que manipula arresto sin protegerse quiere decir que una persona que tiene desconocimiento absoluto de los riesgos que está corriendo. Ahí vemos la parte izquierda, la fotografía extrema izquierda, vemos cómo ahí hay equipo abundante, equipo de protección respiratoria, hay guantes, hay bragas, hay mascarillas, hay guantes, hay radios, una cantidad de elementos. O sea, también es lastimero ver cómo llegan a inspeccionar una obra para la cual te contratan y resulta que la obra tiene un casco, dos guantes, una mascarita de esas, digamos, como llama uno, tapa amarilla, sin ofenderme, mucho ven a la empresa tapa amarilla, y las empresas que contratan los servicios dejan el rigor de lado y permiten que esas empresas hagan trabajo de manera irregular, de manera incorrecta y además exponiendo a personas a riesgo que luego no van a poder controlar porque son irreversibles, como son las lesiones por arresto y por amianto. ¿Qué debe tener también una empresa de este tipo? Un sistema de atención de emergencia. Se te cayó un trabajador resultó golpeado por una lámina, cosa que no es difícil que pase. Obviamente se tiene que tomar todas las previsiones, pero si llegara a pasar algo, dentro de tu plan de emergencia tú tienes que tener contratado un sistema de atención médica en caso de alguna emergencia en tu área de trabajo. Y luego, a la derecha, en la extremo derecha, vemos, lo conocemos popularmente como un elevador tipo tijera. Obviamente tiene otros nombres técnicos, pero normalmente podemos verlo en industria. Estos equipos tienen que estar certificados, tienen que estar aprobados, de manera que podamos garantizar que el equipo tiene una perfecta funcionabilidad y que el personal que trabaje, que labore en él, esté de manera segura en sitios elevados, respetando todas las normas de trabajo en altura, el trabajo de sujeción, todo lo que tiene que ver con el sistema de protección de caída, aún estando en equipos de estas características. En líneas generales, un trabajo con arresto no debería ser hecho por una empresa que no tenga características
técnicas y operacionales para realizarla de manera de seguridad apropiada. Como tercer punto, estructura funcional de comando de incidentes. ¿Qué sugerimos nosotros? Nosotros sugerimos, como ven allí, somos pura gente de la empresa. En la parte izquierda vemos un puesto de comando constituido con sus características, sus sistemas informáticos, cámaras y todo lo que corresponde, porque va a tener involucrado ahí 14, 16, 18, 20 personas durante 8 horas del día haciendo operaciones de alto riesgo. Una en trabajo en altura, otro manipulando a nivel cero, otros empacando, otros acondicionando y así sucesivamente. Por lo tanto, debe haber una dirección, debe haber un hombre encargado de la seguridad, debe haber un hombre encargado del área médica, debe haber un hombre encargado del área operacional. Entonces, no estamos hablando de un cuento de camino, estamos hablando de una estructura tipo ICS, que significa Incident Command System, y que es recomendado en muchos países para llevar a buen término el gerenciamiento de un trabajo con sustancias, materiales y desechos peligrosos. Estaríamos hablando de asbesto en este caso, pero igualmente el rigor normativo y el rigor operativo debe prevalecer. ¿Okay? Luego en el medio van a ver a mi persona un poco dando las instrucciones al equipo de trabajo y también llenando los permisos de trabajo, porque un tipo de trabajo de este tipo, valga la redundancia, disculpen que me excedí en redundando allí, un trabajo como este requiere un permiso de trabajo cuando es realizado dentro de una empresa ordenada, una empresa corporativa, una transnacional. Este tipo de trabajo requiere seguramente un permiso de trabajo expedido por la gerencia de seguridad de la empresa, por el responsable de la operación, en este caso era mi persona, y la autoridad de que a bien ellos sirvan colocar en la supervisión. Y luego a la derecha vamos a tener ahí el equipo médico. A la mano derecha está el doctor Toussaint, luego le sigo yo, luego está el gerente de operaciones y luego está la responsable de atención en el área médica, la enfermera Sandra Rosario. Entonces fíjense cómo esto cobra unas dimensiones distintas que salen de lo que podríamos considerar un trabajo hecho al azar. No, tiene que ser un trabajo hecho con rigor técnico y con rigor de seguridad. Como punto 4, protocolo de seguridad. Un trabajo de esta magnitud, no magnitud por lo grande, sino magnitud por lo peligroso. En este caso, tiene que tener un hombre responsable de la seguridad de la operación, tiene que tener un área médica, tiene que tener un área de descontaminación, porque recuerden que todas estas personas que están expuestas a estos polvos, luego tienen que ser descontaminados, tanto ellos como sus trajes, sus ropas, como todos los implementos, llaves, qué sé yo, telas que se usan cinchas para colocar las láminas, cuerdas, arneses, todo eso tiene que ser descontaminado. Hay varios tipos de contaminación. Aquí podríamos crear un foro solo para hablar de descontaminación. Yo podría usar de contaminación húmeda o de contaminación seca. Puedo utilizar por absorción o por absorción. Puedo hacer por aspiración. Eso va a depender del comandante de incidente, que él es quien va a decidir cuál es el método más apropiado a utilizar en la escena. O sea, nadie más que él va a poder decidir, junto con el equipo médico, cuál es el sistema de contaminación que va a usar el equipo médico y su hombre de seguridad. No hay que descuidar de que estamos hablando de un sistema estructural. El año pasado dimos un webinar de comando de incidente que seguramente lo vamos a repetir este año. Lo pueden ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Ahí van a poder ver ese programa ese webinar de comando de incidente que quedó espectacular. Tuvo más de 100 personas simultáneamente viéndolo y la verdad que considero que ha sido uno de los mejores que nos ha quedado. Ahí vemos delimitar el área, sumamente importante. Un grave problema en nuestro país. Todos queremos ver, aquí como decimos, el primer involucrado de la familia Miranda, que todos lo miran, todos lo ven, siempre están ahí husmeando, viendo qué pasa. Una de las primeras cosas que debemos aprender a hacer
todos nosotros, lo que tenemos este tipo de trabajo, este tipo de actividad, es a delimitar el área. Y no solo delimitarla, sino marcar de dónde a dónde no está permitido el acceso. Desde que dice claramente peligro, amianto, danger, asbesto. ¿Por qué? Porque toda persona que se aproxime al área puede ser sujeto a ser afectada por polvos de afecto. Luego en la fotografía del medio van a ver un sistema de contaminación perfectamente ordenado, estructurado. Esa es la manera como lo hacemos en SIP Consultores. Somos muy respetuosos de lo que tiene que ver con la normativa en cuanto al proceso de descontaminación y el proceso de operación. Y luego al final a la derecha, fíjense que ven en la foto del medio, ven un camión de bomberos al fondo y ven una ambulancia a la derecha, porque ese es un área en donde las condiciones del trabajador pueden estar desmejoradas. Luego a la derecha vamos a ver un elevador tipo tierra. El equipo tiene que tener ese permiso, tiene que estar, ese equipo tiene que estar supervisado, tiene que estar permisado y tiene que haber sido certificado por un ente regulador. ¿Ok? Que lo existe en el mundo privado, puede certificar que un equipo es apto o no es apto. Y el personal que esté en la parte superior debe cumplir con todas las normas y todos los rigores que tienen que ver con hacer trabajo en altura. Es un trabajo que no es que sea exageradamente difícil, pero yo podría decir con toda propiedad que es un trabajo fácil de llevar, es un trabajo que lleva rigor técnico, es un trabajo que lleva rigor de seguridad y que tiene un rigor normativo, porque además tenemos legislación que habla acerca de este tipo de trabajo. Muy bien. Todos estos elementos que acabamos de ver componen lo que debería ser un sistema de comando de incidentes para atender trabajos de alto riesgo en cualquier espacio cuando se trabaje con fibra de asbesto o amianto. ¿Cuál es nuestra recomendación como empresa especializada en el tema? Nuestra recomendación es háganlo bien, háganlo de manera segura. Las lesiones por un trabajo de este tipo mal hecho no lo van a ver en 1 año, 2 años, 3 años, 4, probablemente lo van a ver en 15 o 20 años. Personas con lesiones pulmonares, personas con cáncer, personas con asbestosis, que es otro tipo de lesión, o silicosis, que son lesiones que se dan a nivel pulmonar, a nivel pleural, y que las personas tienden, obviamente, a perder la calidad de vida por un trabajo mal llevado desde el punto de vista de seguridad. Así que mi recomendación, nuestra recomendación en el SIP Consultores y en el SIP Academy es háganlo bien, respeten las normas. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, si tienes espacio que no manejas, que no dominas, llama a una empresa experta, llámanos, consúltanos. Nosotros te vamos a dar una buena respuesta, te vamos a poder ayudar si hay la posibilidad. Vamos a poder estar contigo apoyándote para que haga el trabajo de manera segura y apropiada, como he reiterado desde el inicio. Gracias. Gracias, Rubén, a ti también por tan interesante disertación. De nuestra parte, por una vez más, disponerte a compartir con a nuestras audiencias, muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo en nuestro encuentro mensual, en donde intentamos transferir y tener conversaciones en valor a sus actividades. Desde ya los queremos invitar para el webinar del próximo mes. Es un tema súper interesante. Voy a tener el honor de conversar con ustedes sobre desafíos de la educación en el mundo de la salud y seguridad en el trabajo. Un tema que creo relevante que podamos escuchar y compartir, porque, bueno, creo que es un tema de todos, ¿no? Yo insisto en que mucha de la solución a la situación que vivimos en Venezuela por la educación, y la educación en todos los ámbitos, no solamente en las instituciones educativas y en el sector que se dedica a eso, sino que los que estamos en el mundo laboral, los que nos dedicamos a esto, si bien no en el área de formarse, sino en la parte de formación continua, pues
qué podemos hacer y cómo podemos contribuir y cuáles son los desafíos, los retos que en este momento prácticamente de pospandemia tenemos con nosotros. Así que vamos a estar anunciando por nuestras redes sociales de manera que nos puedan acompañar. Una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.